Queridos amigos, hermanos todos, sean bienvenidos a nuestro jueves de liturgia. Retomamos nuestro trabajo en esta segunda parte de nuestro curso básico de liturgia. Y ahora continuamos nuestro estudio acerca de este documento tan importante, la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia, la famosa Sacrosanctum Concilium. Doy la bienvenida a todos ustedes, queridos amigos, que se sirven conectarse con nosotros, y de una manera muy especial a todos aquellos agentes de pastoral que promueven con nosotros en esta parroquia la Sagrada Liturgia, así como a todos aquellos que, interesados en esta materia, caminan junto con nosotros. Sean pues bienvenidos a esta tarde de estudio. Los invito para que iniciemos juntos nuestro trabajo, poniéndonos en las manos del Señor y pidiendo la poderosa intercesión de San José para que venga en nuestro auxilio y nos proteja con su paternal amor. Iniciemos pues juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Oh glorioso San José, aumenta nuestra fe. Quedemos pues reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, recuerden ustedes que hemos iniciado, pues, como ya mencionamos, el estudio de los grandes documentos litúrgicos y nos hemos adentrado ya específicamente en el estudio de este documento derivado del Concilio Vaticano II acerca de la liturgia, la Sacrosanctum Concilium. En la última clase en la que nos pudimos encontrar, revisamos de una manera muy rápida y sencilla la presentación de esta Constitución, el proelio, en donde en 4 sencillos números advertimos cuál era la intención del concilio y cuál era el objetivo de esta Constitución, qué se persigue y para qué se persigue. Ahora nos vamos a adentrar al estudio de este primer capítulo y muy concretamente en los primeros 15 números después del proelio. Estamos pues conociendo los principios generales para la reforma y el fomento de la liturgia. Y nos vamos a plantear como objetivo de esta clase el siguiente: identificar el sentido teológico de la liturgia y su relación con la historia de la salvación, a fin de que se reconozca la importancia de la formación y contribuya así a una participación activa como fuente y culmen de la espiritualidad cristiana. Vemos por un momentito el objetivo para que nos familiaricemos con él. Ahora, como una pregunta motivacional, les proponemos lo siguiente. Escribe en un cuaderno o en un papel que tengas por allí cerca, o simplemente recuerda así en tu memoria: ¿qué es para ti la liturgia? ¿Cómo la podrías definir desde tus propias palabras?
Si alguien te preguntara a ti en tu casa, en tu apostolado, la gente con la que te relacionas en la parroquia, tus amistades, oye, ¿y tú por qué estudias eso de liturgia? ¿Qué es para ti la liturgia? ¿Qué les podríamos contestar? Seguro que todos tenemos, aunque sea una palabra sencilla, para responder. Por ahora, no nos preocupamos tanto si es una definición correcta o no, puesto que ahora a continuación nos vamos a adentrar un poco más en el estudio de una manera más reposada. Miren, en este primer capítulo vamos a advertir dos títulos que nos van a ayudar a entender mejor esta gran constitución. El primer título, que comienza con el numeral 5, está titulado así: Naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Lo primero que comienza diciéndonos el concilio, queridos amigos, es esto: que la obra de la salvación se ha realizado plenamente en Cristo. Esto es, desde la misma creación, Dios, el Padre Todopoderoso, ha manifestado su deseo de que este mundo y las cosas creadas sean salvadas. Y ya en la historia personal de los hombres, a través de las distintas etapas y acontecimientos del mundo, esta historia se ha venido manifestando en diferentes momentos salvíficos, porque Dios siempre ha intervenido en la historia de la humanidad. Pero esta obra salvífica llega a su plenitud, a su punto máximo, en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso ahí encuentran ustedes en este número 5 cómo el concilio cita la Sagrada Escritura cuando afirma que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también afirma el concilio que en Cristo y solo en Cristo se ha realizado plenamente nuestra reconciliación y por medio de él se nos dio también la plenitud del culto divino. Y esta obra salvífica la ha realizado Cristo a través de su misterio pascual, es decir, de su pasión, muerte, resurrección y ascensión gloriosa. El concilio también advierte que, así como Cristo vino al mundo y con su misterio pascual nos ha salvado, después de Cristo, la continuación o la prolongación de él se realiza a través de la Iglesia. La Iglesia es sacramento de Cristo y por medio de esta Iglesia continúa prolongándose su acción salvífica. Y dice el concilio que esta acción salvífica, la Iglesia la continúa en el mundo a través de la presencia misteriosa de Cristo en la palabra, en los sacramentos y de forma muy concreta en el sacrificio que todos los días la Iglesia realiza en el mundo. Pero también el concilio advierte lo siguiente: que esta salvación de Cristo prolongada a través de la Iglesia se realiza concretamente por medio de la liturgia. Y allí concretamente dice el concilio, la Iglesia, después de Cristo, nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio del Señor, el misterio pascual. Y es en la celebración de este misterio donde la Iglesia hace presente a Cristo en la palabra, en la Escritura, pero también en la Eucaristía, allí donde Cristo se manifiesta triunfante y glorioso por medio del Espíritu Divino. El concilio también advierte que Cristo está presente en la liturgia de distintos modos.
Y allí el número 7 lo afirma de la siguiente manera. Vean, Cristo continúa y está presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica y muy concretamente en el sacrificio eucarístico. Cristo también está presente en los demás sacramentos, de modo que cuando la iglesia bautiza, en realidad Cristo es el que bautiza. Cristo presente en su palabra, Cristo presente en la misma asamblea de los bautizados. Allí donde 2 o 3 se han congregado en su nombre, ahí está Cristo en medio de ellos. Y es en este número 7, atención, donde el concilio da por primera vez una definición de liturgia. Por eso, queridos amigos, ahora ustedes comprenderán cómo en toda aquella primera parte del curso básico estuvimos citando continuamente la Sacrosanctum Concilium y muy concretamente este número. ¿Recuerdan? Aquí el concilio define la liturgia de la siguiente manera. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y los miembros, ejercen el culto íntegro. Sería muy interesante, amigos, entonces que subrayáramos este número 7 del Sacrosanctum Concilium y rescatáramos esta definición de liturgia para poderla entender un poquito más y no solo memorizarla, sino comprenderla. En esto consiste la liturgia. Por eso afirma el concilio que toda celebración litúrgica es obra de Cristo sacerdote, pero también de su cuerpo, es decir, nuestra. Y la liturgia es entonces acción sagrada por excelencia. Dice el concilio en el número 8 que cuando la iglesia celebra la liturgia aquí en la tierra, la acción sagrada aquí en la tierra con Cristo y en nombre de Cristo, participamos y pregustamos ya de la liturgia celeste, aquella liturgia divina que se celebra eternamente en la presencia del Padre Todopoderoso y del Cordero que está en el trono. Así la liturgia terrena manifiesta pues lo que sucede también en la liturgia celeste. Sin embargo, el concilio también afirma lo siguiente. Miren, allí en el número 9 dice la Constitución: sin embargo, la sagrada liturgia o la acción litúrgica no agota toda la actividad de la iglesia. Es decir, no todo lo que la iglesia hace es liturgia. Pues para que los hombres puedan llegar a la verdadera celebración de la liturgia, es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. Por esta razón afirma el concilio, por ejemplo, los no creyentes no celebran de inmediato la liturgia. A ellos hay que proclamarles el mensaje, el querigma, anunciarles la buena noticia para que así puedan llegar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, y así experimenten la conversión. Para nosotros los creyentes también es necesario que se nos proclame continuamente la fe y la penitencia, y así preparándonos para la celebración de los sacramentos, podamos seguir el camino encomendado y mandado por Cristo. Y en la vivencia de las obras de caridad, de las obras de piedad y del ejercicio apostólico,
también se ponga de manifiesto que nosotros, los bautizados, el pueblo de Dios, somos la luz del mundo. Por tanto, la liturgia es la celebración sagrada por excelencia, pero hay otros caminos complementarios que nos llevan a Dios. Allí en el número 10, el concilio vuelve a manifestar otra definición de liturgia. Por tanto, junto con el número 7, por favor, también el número 10 es de vital importancia para nuestro estudio. Dice el concilio: la liturgia es la cumbre a la cual tiende toda la actividad de la Iglesia, pero al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza. Y esto lo entendemos pues de la siguiente manera. La liturgia impulsa a los fieles que, saciados con los sacramentos, sean concordes en la piedad, y ruega que conserven en su vida lo que han recibido en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres a través de la Eucaristía, y enciende en los fieles ese deseo de vivir ardientemente la caridad con Cristo. Es cierto, y para poder celebrar la liturgia, y para poder comprender la liturgia, y para poder sacar todos los frutos de la liturgia, queridos amigos, no basta solamente con participar en ella. Por eso el número 11 de la Sacrosanctum Concilium advierte lo siguiente: es necesario que los fieles se acerquen a la celebración de la Sagrada Liturgia con una recta disposición de ánimo, y que pongan su alma en consonancia con su voz, y colaboren así con la gracia divina para no recibirla en vano. Al respecto, aquí podríamos citar cientos y cientos de ejemplos que ustedes y yo hemos visto. Por ejemplo, cuando se celebra la Santa Eucaristía, ¿qué observamos en los demás hermanos? ¿Qué observamos en nuestros propios acompañantes? ¿Qué nos ha sucedido muchas veces a nosotros cuando participamos de la acción sagrada? ¿Verdad que si no está dispuesto el ánimo y el espíritu, por muy sagrada y solemne que sea la acción litúrgica, verdad que no sacamos gran provecho? Y eso, que la acción sagrada opera por ella misma, pero en los fieles no se percibe lo mismo, porque se necesita esta disposición de ánimo y de espíritu de la que habla el concilio. Por eso en este número 11 dice a continuación el concilio: por eso los pastores, y esto es importante para todos ustedes, queridos amigos agentes de pastoral litúrgica, queridos amigos que nos ven, por esto los pastores debemos vigilar para que en la acción litúrgica no solamente observemos las leyes y las normas relativas para que las cosas se hagan bien, sino sobre todo habremos de vigilar para que nuestros fieles participen en la acción litúrgica de forma consciente, activa y fructuosa. Tendremos que estar muy atentos a lo que está sucediendo con las personas. Allí veladamente puedo decirles: por eso siempre es necesaria la catequesis y la formación a la asamblea en materia litúrgica. El concilio en el número 12 vuelve a decir esto que es importante, amigos. Repite que la acción sagrada litúrgica no abarca toda la vida espiritual en la iglesia. Otra vez, no todo es liturgia.
El cristiano tiene también otras formas, otros modos, otros caminos y otros recursos que lo hacen estar cerca y en comunión con Dios. Por eso, unido a la liturgia o junto con la liturgia o además de la liturgia, el cristiano está llamado a su propio crecimiento espiritual personal por medio de su oración, por medio de su piedad, por medio de su fortalecimiento espiritual muy propio, dice el concilio. Por eso, en la acción sagrada, nosotros le pedimos al Señor que siempre nos reciba como ofrenda espiritual a todos nosotros y que nos haga así una ofrenda eterna para sí. Por eso el concilio no echa a un lado todo lo que se refiere a la piedad popular y a los actos piadosos. Fíjense que esto es muy interesante porque en este movimiento litúrgico del que ya hemos venido hablando, pareciera que el concilio entró así con máquina taladora a quitar todo lo que había antes y a proponer algo totalmente nuevo. Y al hablar en un nuevo lenguaje litúrgico, con nuevas disposiciones, con nuevas normas, con nuevos términos, con nuevos textos, pareciera como que iba a ser a un lado todo lo que antiguamente existía. Pues no, el número 13 de la Sacrosanctum Concilium rescata un principio muy importante. Se siguen recomendando los actos piadosos. No todo será liturgia, también la piedad popular, los actos piadosos seguirán teniendo una gran importancia en la vida del cristiano. Por eso el número 13 afirma: se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos, con tal de que estos sean conforme a las leyes y a las normas de la Iglesia, en particular aquellos actos piadosos que se hacen por mandato de la sede apostólica. También el concilio dice que hay que valorar y rescatar todas aquellas prácticas religiosas que existen en las iglesias particulares y que se celebran por mandato y con autoridad del obispo, es decir, tradiciones populares, religiosidad muy propia de cada región. El concilio no la destruye, sino al contrario, la rescata y dice que junto con la liturgia son medios eficaces para nuestra santificación. El segundo título de este primer capítulo está titulado así: necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Estos últimos números son ya mucho más prácticos y que a nosotros nos pueden ayudar también en este momento, en el aquí y en el ahora, para comprender, entre otras cosas, por qué estamos estudiando juntos este curso. Miren, en el número 14, el concilio afirma lo siguiente: para poder reformar y fomentar la sagrada liturgia, hay que tener muy en cuenta la plena y activa participación de todo el pueblo. Ya decíamos en la anterior lección, cuando nos adentrábamos en el proemio, ¿se acuerdan? Que de una liturgia preconciliar en la que prácticamente se veía cómo el sacerdote celebraba solo, enajenado del pueblo y el pueblo enajenado de él. Ahora el concilio va a insistir mucho en estos términos. Se necesita una participación plena, activa y fructuosa de todo el pueblo de Dios. Bueno, el número 14 lo vuelve a decir. Y aquí es donde comienzan las recomendaciones prácticas. Los pastores de almas, es decir, todos los sacerdotes,
Debemos de aspirar a que nuestras comunidades sean participativas activamente, plenamente y fructuosamente, y que tenemos que actuar con diligencia en esta tarea. Por tanto, se nos recomienda a los pastores que ejerzamos cuanto antes una educación litúrgica en nuestras comunidades. Por tanto, dice el concilio, si antes los mismos pastores no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia, no podrán llegar a ser maestros de ella. Por eso es indispensable que se provea antes que nada de una adecuada educación litúrgica a todo el clero. Hace 60 años, amigos, el Vaticano II insistía fuertemente en esto. 60 años han pasado y ustedes, nuestros queridos fieles, serán pues los mejores jueces de nosotros, de los pastores que ahora estamos como de los que estuvieron y también de los que vendrán. ¿Qué piensan ustedes? Los actuales pastores en la iglesia, los que ustedes conocen y los que ven en otras partes, ¿creen que tenemos una adecuada educación litúrgica de calidad y profunda como para eso mismo enseñar a nuestras comunidades? Por esta razón, el concilio va a establecer las siguientes disposiciones a propósito de la educación litúrgica. Primero, es necesaria una profunda y adecuada formación de los profesores de liturgia. Es decir, que para que alguien nos enseñe liturgia, ese alguien tiene que estar verdaderamente preparado y facultado. Por eso el número 15 dice: los profesores que sean elegidos para enseñar la Sagrada Liturgia, sobre todo en los seminarios y en las casas de estudio teológicas, deben formarse a conciencia para su misión en estos institutos destinados especialmente a ello. Concretamente, todos los que somos presbíteros y que pasamos alguna vez por nuestro seminario, se nos debió haber garantizado, ¿verdad?, que en esta materia litúrgica alguien verdaderamente docto y preparado nos haya enseñado esta sagrada materia. Aquí en la Arquidiócesis de León, pues prácticamente todos nosotros conocemos al Padre Jesús Salazar, doctor en liturgia, que formó y ha seguido formando generaciones y generaciones de presbíteros en esta sagrada materia y, por supuesto, con los lineamientos del Vaticano II. Sigue diciendo el concilio que la materia de sagrada liturgia al mismo tiempo debe considerarse como una de las materias necesarias e importantes en el estudio en los seminarios y en la formación de todo clérigo. Esta materia no puede pasar inadvertida en los programas formativos de los seminarios. Todos los sacerdotes debimos haber cursado esta materia completa y, por supuesto, haberla aprobado, porque después nosotros nos convertimos en maestros y al mismo tiempo en impulsores de la liturgia. Y luego dice el concilio, ¿verdad?, que la liturgia pues no se vea desmembrada de otras materias afines, puesto que la liturgia celebra el misterio de Cristo. Es importante que otras materias dogmáticas, bíblicas y exegéticas abonen a la comprensión del misterio del Señor. Dice el número 17, en esta misma línea de ideas: por eso en los seminarios y en casas formativas, los clérigos deben adquirir una formación litúrgica
de la vida espiritual por medio de una adecuada iniciación que les permita comprender los sagrados ritos y participar en ellos con toda el alma, sea celebrando los sagrados misterios, sea también con otros ejercicios de piedad que penetren el espíritu de la liturgia. Algo importante, amigos, nosotros los pastores habremos de haber aprendido y estudiado a observar las leyes litúrgicas, de modo que en los seminarios y en nuestras casas formativas nuestra vida esté totalmente informada e impregnada del espíritu litúrgico. Sigue diciendo el concilio en el número 18. Por eso, a los presbíteros se les ha de ayudar con todos los medios apropiados a comprender cada vez más plenamente lo que realizan en las funciones sagradas, a vivir la vida litúrgica y así comunicarla a los fieles que se los han encomendado. Yo sé que muchos de ustedes tienen conocimiento de esto, pero quizá muchos otros no. Nosotros los sacerdotes continuamente estamos recibiendo cursos, temas, cápsulas, documentos, en donde se nos está actualizando en nuestra formación teológica y pastoral. Y déjenme decirles que una de las materias en las que continuamente estamos recibiendo este tipo de formación y de información es precisamente, ¿verdad?, esto que se refiere a materia litúrgica. Solo como comentario, pues hace un par de meses, ¿verdad?, un nuevo documento firmado por el Papa Francisco, un motu proprio, acerca de la misa tridentina, misa latina, que el Papa Francisco pide que ya no se celebre más si no es con el consentimiento y la vigilancia de nuestros obispos diocesanos. En ese breve motu proprio, volvemos a rescatar elementos dogmáticos y elementos litúrgicos y elementos de práctica y de ley litúrgica que debemos observar los presbíteros. Por esto, digo como conclusión, pues, que la materia litúrgica siempre se está renovando y los presbíteros siempre estaremos al día en esa materia tan importante. El número 19 vuelve a hablar de nosotros los presbíteros, pero también de ustedes los fieles. Miren, los pastores de almas, entonces, habremos de fomentar con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, tanto interna como externa. Y hay que tener muy en cuenta nosotros los pastores la edad, la condición, el género de vida, el grado de cultura, etc., con tal de que la asamblea se forme, conozca y participe. Ahora, podrán entender ustedes por qué dentro de nuestras prioridades pastorales y de nuestros programas formativos en la parroquia hemos decidido el impulso a la Sagrada Liturgia. Ahora entienden por qué a todos ustedes, agentes de pastoral litúrgica, les hemos invitado desde hace ya algunos años a que se empeñen en este oficio, en este deber, en este conocimiento. No es solamente capricho de un párroco, ni es solamente ocurrencia de alguien que le gusta la liturgia. Tiene una finalidad, para que el día en que vayamos a la asamblea litúrgica de verdad participemos plena, fructuosa, conscientemente del misterio celebrado. Y finalmente el número 20. Ya el concilio hace 60 años contemplaba que las acciones sagradas, las acciones litúrgicas, podrían ser transmitidas para que éstas llegaran a más y más hermanos. Pues bien, el número 20 de la Sacrosanctum Concilium dice:
Las transmisiones radiofónicas y televisivas de las acciones sagradas, sobre todo de la Santa Misa, deberán hacerse discreta y decorosamente, bajo la dirección y responsabilidad de una persona idónea a quien los obispos hayan destinado a este menester. Después de 60 años, pues ahora parece que ya esto quedó hasta como atrás, ¿verdad? Ahora los medios de comunicación, las redes sociales, la red cibernética, los aparatos digitales, sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿cómo han florecido en esta transmisión y en esta comunicación de las acciones sagradas? Parece que esta idea del concilio prosperó y prosperó muy bien, y que en nuestros tiempos nosotros nos vemos muy favorecidos, porque tanto canales católicos como páginas en la red pronto nos transmiten en vivo las acciones sagradas. Así, nosotros habremos de entender, ¿verdad?, que la acción sagrada siempre será respetable y que cuando es transmitida con estas directrices, la acción sagrada también llega a reproducir su efecto en nosotros. Bien, termino la lección proponiéndoles la siguiente actividad como pase de lista. Miren, lo que platicamos en esta tarde se encuentra contenido en esos enunciados, 12 enunciados en total, que tendremos que relacionar con la columna de la derecha. Lo que dijimos en clase corresponde a alguna palabrita que están por allí contenidas. Yo les propongo que se diviertan, que jueguen un poquito acomodando las palabras según el enunciado y verán que de esta manera comprenderemos mejor nuestra lección. Con esto doy por terminado el trabajo de esta tarde, esperando que ustedes, tanto en su casa como en sus apostolados, recuerden, vayamos al estudio de nuestro texto. Si alguien pudiera tener por allí a la mano los documentos del Vaticano II, también lo puede leer de viva fuente y que esto nos ayude a reforzar más nuestro conocimiento. Gracias y que Dios los bendiga.